Podría haber sido un día caluroso cualquiera en algún lugar de los suburbios de Houston, el zumbido del tráfico, las interminables colas en la comida para llevar, la gente cansada del calor y el aire que recordaba a una puesta de sol próxima. Pero fue en medio del calor cuando algo pareció llamar la atención y prometer que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Nadie se había dado cuenta de las señales de advertencia hasta hacía poco, pero acechaban en las miradas fugaces, en las reservas, en los cambios de humor demasiado bruscos de un hombre cuya calma era solo una cáscara visible. Algo destructivo estaba madurando en su interior, una mezcla de miedo, vergüenza y odio ciego. Ni él mismo se explicaba por qué amaba a su mujer y al mismo tiempo temía desesperadamente sus orígenes. Cuando terminó, el vecindario se estremeció ante la noticia: una mujer embarazada que había viajado desde lejos había sido asesinada por su propio marido, y las especulaciones, los susurros y el horror se arremolinaron en torno a los dos nombres. Michael Thompson, un estadounidense de 32 años de las afueras de Houston, siempre pareció un hombre en el camino recto hacia el éxito. Creció en el seno de una familia estrictamente religiosa, se abrió camino hasta la gran ciudad, consiguió un trabajo en logística y, finalmente, se hizo con su propia casita. Los vecinos lo describen como tranquilo y simpático, alguien siempre dispuesto a ayudar a cambiar una rueda o a podar las ramas sobrantes del jardín. No es que fuera el alma de la empresa, pero desde luego no inspiraba ningún recelo. Nadie adivinaba que en el fondo le preocupaba la opinión de los parientes conservadores. Y cuando el destino le deparó a Michael una chica llamada Amina, procedente de África Occidental, cedió a sus sentimientos y decidió actuar en contra de los prejuicios paternos. Un breve romance, que cobró impulso en las coloridas calles de Houston, resultó ser para él la ocasión de romper todas las tradiciones familiares. Amina, una mujer de 28 años que había venido a estudiar y trabajar a Estados Unidos, era todo lo contrario del talante apacible de Michael. De mentalidad abierta y alegre, creía que América era un lugar donde la gente podía conseguir lo que quisiera, independientemente del color de su piel o del continente de origen. Se instaló rápidamente, aceptó un par de trabajos a tiempo parcial, solicitó plaza en la universidad y en su tiempo libre iba a las bibliotecas locales, absorbiendo con avidez todo lo nuevo. Fue allí donde conoció a su futuro marido. Un amigo común les tendió una trampa, pues sabía que Amina buscaba un lugar barato para vivir por primera vez y Michael tenía una habitación libre. Al principio fueron cautelosos, pero al cabo de un par de semanas ya se reían juntos en el porche por las tardes. Nadie podía imaginar que su tumultuosa atracción se tornaría trágica algún día. Al principio, Michael trataba a Amina como muchos hombres tratan a una mujer atractiva y antipática, con curiosidad y ligera admiración. Le preguntó por la vida en la ciudad africana, por las tradiciones, por su familia. Ella respondió con agrado, aunque intentó no entrar en detalles, se había dado cuenta de que algunos matices de la cultura podían parecer extraños o incomprensibles para los lugareños. Él parecía escuchar con verdadero interés, bromeando que ella traía la magia de las historias extranjeras a su vida. Amina le devolvió la sonrisa, sintiéndose feliz con aquel hombre reservado pero de aspecto amable. Más tarde se descubriría que, tras la fachada de amabilidad y respeto, se escondían complejos y temores que Michael no podía afrontar. Él, acostumbrado a ciertas opiniones sobre las diferencias raciales, se sentía halagado por ir contra la familia al tener una relación con una mujer africana. Le gustaba parecer progresista, pero en el fondo temía ser juzgado. Pasaron los meses, los sentimientos se hicieron más fuertes y Amina pasó de ser una simple conocida a una prometida. Firmaron oficialmente en el ayuntamiento, sin una ceremonia fastuosa, solo firmando ante el funcionario y dos testigos. Amina estaba realmente feliz, pensando que había encontrado su felicidad al otro lado del mundo. Michael se mostraba reservado, pero aún así parecía feliz. Sin embargo, en su entorno poca gente aprobaba esta unión. Algunos conocidos, perplejos, se encogían de hombros. ¿Para qué necesita tantas complicaciones? Sus padres no ocultaban su decepción, aludiendo a la mezcla de sangre que supuestamente traería problemas. Michael prefirió relegar este ruido a un segundo plano para no estropear la primera etapa de la vida familiar.
Pero sus conflictos internos no iban a ninguna parte, al contrario, crecían ocultos, como un forúnculo. Todo cambió una mañana de marzo, cuando Amina, con una sonrisa radiante, anunció que esperaba un hijo. Michael, en lugar de alegrarse por el nuevo miembro de la familia, se quedó aturdido. Al cabo de un par de horas, le asaltaron todos los temores de su educación conservadora y sus prejuicios. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensarán mis padres? No lo dijo en voz alta, pero un verdadero huracán de emociones llenas de ansiedad e incluso rabia empezó a acumularse en su interior. Al principio, Amina no se percató de su agitación interior, tachándola de simple confusión ante la responsabilidad de la paternidad. Ella misma estaba feliz y asustada a la vez, le esperaba un embarazo y cambios en su vida, pero creía que juntos lo superarían todo. Lo que no sabía era que esos cambios alimentarían el lado más oscuro del alma de su marido. La primera grieta apareció cuando Michael empezó a guardar silencio cada vez con más frecuencia sobre temas delicados, temas aparentemente mundanos sobre la preparación para el nacimiento de un bebé, la elección de un médico, sobre los artículos para el bebé, o bien se alejaba de la conversación, o bien murmuraba algo ininteligible como respuesta. Al principio, Amina lo interpretó como un shock. No todos los hombres se acostumbran fácilmente a la idea de la paternidad inminente. Sin embargo, empezó a darse cuenta de que Mako reaccionaba a veces con irritación e incluso agresividad latente cuando ella intentaba enseñarle las cosas que había comprado para el bebé o hablaba de cómo llamar al niño. Era como si rehuyera el tema, como si tuviera miedo de admitir que tendría un hijo o una hija con una mujer de piel oscura. Lo más doloroso para Mako fue la reacción de su familia más cercana. Su madre, siempre conocida por sus firmes opiniones, telefoneaba regularmente a su hijo, expresando sus sospechas de que esa mujer africana se hubiera aferrado a él para legalizarlo o de que un hijo común de sangre mezclada pudiera enfrentarse a prejuicios. Lo paradójico es que sus palabras chocaban con la realidad. Esta misma madre era la mayor fuente de estereotipos. Mako se debatía entre el amor a su mujer y el miedo a estar defraudando a toda su familia. Pensamientos dolorosos maduraron en su interior. Si dejaba que el bebé viniera al mundo, nunca escaparía a las miradas críticas. En lugar de romper el círculo vicioso, empezó a cerrarse aún más en sí mismo. A Amina, todo le parecía una dificultad temporal. Con el tiempo se acostumbrará, pensó, se dará cuenta de que el bebé es un regalo, no una ocasión para tener sentimientos negativos. Intentó animar a su marido a mantener conversaciones tranquilas, donde instalarían la guardería, como dar la buena noticia a los padres. Pero cada vez se topaba con una fría indiferencia. Por la noche lloraba sobre la almohada, porque no entendía dónde había desaparecido el hombre que tanto la había cuidado en los últimos tiempos. La tensión crecía como una tormenta a punto de desatarse sobre el paisaje más apacible. Pronto Michael empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, llegaba a casa agotado y poco comunicativo, y a veces no volvía a casa por la noche, justificando asuntos urgentes. Amina empezó a preocuparse de que buscara cualquier pista para evitar una casa saturada de conversaciones sobre un futuro hijo. Los vecinos comentaron que últimamente las luces de las ventanas de su casa solían estar encendidas hasta altas horas de la noche, como si alguien no pudiera dormir por culpa de sus interminables pensamientos. A nadie se le ocurrió cuántas dudas agobiantes pululaban en la mente de este hombre acostumbrado a someterse a la presión familiar. El punto de inflexión fue que una noche Mako recibió una llamada de su padre, que le dijo en tono casi imperativo: «Mamá se ha enterado de su embarazo. No esperes nuestra bendición. Es tu cruz, no esperes que hagamos de niñera de un niño con sangre ajena». En lugar de salir en defensa de su esposa, Michael escuchó a su padre en un silencio reprimido, y luego lanzó amargamente: «Ya veo». Quizá fue entonces cuando por fin decidió que tenía que hacer las cosas bien, pues no veía otro camino que someterse a su inveterado miedo a ser juzgado. Era como si resurgieran en él los ecos de las ideas conservadoras que le habían inculcado que las familias mixtas eran una vergüenza para la raza. Amina notó un cambio drástico. Mako dejó de tocarle el estómago por completo, evitó cualquier mención a ecografías o pruebas. Las conversaciones con ella se limitaban a frases mundanas, no la miraba a los ojos, y si ella sacaba el tema del futuro bebé, él podía estallar, lanzando: «Basta, no quiero oírlo».
Ella intentaba averiguar qué le asustaba tanto, por qué estaba tan frío, pero él se limitaba a ignorarla. Hubo una noche, sin embargo, en la que se permitió revelar parte de la verdad. Tengo miedo. Mis padres no me aceptarán. La gente me señalará con el dedo. No quiero un hijo así. Con estas palabras, se alejó en la noche, dejando a Amina de pie, llorando, sacudida por esta honestidad brutal. Tal vez podría haber decidido marcharse en ese momento, pero su amor y la creencia de que él podría cambiar la hicieron quedarse. Creía que los cálidos sentimientos que una vez les unieron seguían vivos en el corazón de Michael. Pronto los vecinos empezaron a notar que Michael y Amina casi nunca salían juntos de casa y en sus ventanas se veían sombras cada vez más a menudo, como si hubiera una serie continua de peleas. Algunos conocidos de la pareja recordaron que antes eran una pareja dulce, que iba al parque más cercano, sonreía, saludaba a todo el mundo generosamente. Ahora Amina parecía demacrada y Michael evitaba siempre el contacto visual, como si temiera que alguien leyera en su rostro los secretos que le roen por dentro. Una vez una amiga de Amina, que trabajaba con ella, la vio llorar en silencio durante un descanso y decir algo sobre su difícil situación, pero nunca se atrevió a explicar que su marido apenas podía soportar la idea de un niño con raíces africanas. En el trabajo, a Michael también le iban mal las cosas, siempre estaba distraído, encerrado en sí mismo, y cuando el jefe empezaba a reprocharle las tareas incumplidas, estallaba de agresividad. Antes de eso, siempre se le había conocido como un empleado ejecutivo y tranquilo que valoraba la estabilidad. Pero ahora parecía como si le hubieran sustituido. Los compañeros temían hablar con él de asuntos personales al ver lo tenso que estaba. Pronto se empezó a hablar de que tenía problemas en casa. Pero nadie sabía hasta dónde podía llegar. El embarazo de Amina se acercaba a la mitad, y los médicos le aconsejaron que descansara más y evitara el estrés. Pero, ¿cómo podía evitarlo cuando el ambiente en casa era gélido? Cada vez que intentaba compartir las alegrías de la espera del bebé, hablar de las nuevas sensaciones, de cómo el médico la había elogiado por sus excelentes pruebas, Michael fruncía el ceño, contestaba secamente y podía decir, ya basta. Era casi como si ella fuera el enemigo, trayendo noticias inoportunas. Cada vez con más frecuencia había un silencio opresivo en la habitación y por la noche podía marcharse sin explicar a dónde iba ni por qué. Miedo, celos, alienación, ese era el cóctel de sentimientos que sustituía a las viejas conversaciones del porche. En su interior, a Michael se le agolpaban los pensamientos de que, si se pudiera volver atrás en el tiempo, nunca formaría una familia con una mujer cuyo origen se consideraba inaceptable, en el fondo de su opinión o la de sus parientes. Amina, en cambio, seguía esperando que un bebé derritiera ese muro. Se ofreció a hacerse una ecografía juntos, pensando que la visión de un pequeño latido haría cambiar de opinión a su marido. Pero eso solo empeoró las cosas, cuando ella le entregó los resultados con alegre emoción. Él arrugó la hoja sin mirarla y la tiró sobre la mesa, murmurando, ¿para qué necesito esto? Semejante acto le rompió el corazón casi tanto como el hecho de que él dijera que nunca había soñado con tener un hijo con sangre extraña. Una noche regresó muy irritado, tras haber bebido bastante en alguna parte. Oliendo el olor a alcohol, Amina intentó pedirle que no hiciera ruido y que no se enfadara, porque ahora necesitaba calma. Pero esto no hizo más que enardecerle, empezó a gritar que ella había traído a su vida al hijo de otra persona y que, si no fuera por ella, todo seguiría igual. Ella, tratando de mantener su dignidad, le dijo que mejor fuera a ver a un amigo si él no podía controlarse. En respuesta, él lanzó una perorata sobre, no le digas a nadie que soy un monstruo, yo mismo elegí este destino. A Amina le fallaron las piernas ante semejante flujo verbal. Pero aún no se daba cuenta de que el verdadero peligro estaba cobrando fuerza y de que pronto ocurriría algo irreparable. Inesperadamente, la medicina intervino en este drama. En una de las revisiones rutinarias resultó que Amina tenía un nivel bajo de microelementos, y los médicos le pidieron que descansara más y llevara una dieta variada, evitando los excitantes. Las enfermeras, al ver sus ojos ansiosos, le preguntaron amablemente si todo iba bien en casa. Amina, tras dudar, mintió que sí, que solo estaba cansada.
No tenía ni idea de cómo podía hablar del miedo que sentía por su marido, pues seguía queriéndole y creía que en el fondo él también estaba unido a ella, solo que influenciado por los prejuicios de su familia. Se avecinaba otra ecografía para averiguar el sexo del bebé, y ella esperaba sinceramente que Michael se sintiera aliviado cuando viera la imagen del bebé. Cuando le dijo a su marido la fecha de la cita con el médico, él murmuró que estaba ocupado y le dijo, averígualo tú misma. Amina decidió ingenuamente no insistir, pensó que era mejor no presionar, para darle tiempo a que se diera cuenta de todo. La víspera del examen, él se le acercó de repente y le dio un beso en la frente, cosa que últimamente ocurría muy pocas veces. Surgió una tímida esperanza. Le dijo, tenemos que hablar del futuro. Ella aceptó, mirándole agradecida, con la esperanza de que aquella conversación fuera la llave de una tregua. Pero en sus ojos no había apaciguamiento, sino una extraña determinación. Sugirió que, después de la ecografía, fueran juntos a ver a los padres de él e intentaran conseguir una bendición para el futuro hijo. Amina casi lloró de alegría, quizás se había roto el hielo. Llegó el día de la visita a la clínica. Amina salió temprano por la mañana sin alcanzar a su marido para desayunar, pero decidió que se reuniría con ella más tarde. Durante la exploración, el médico sonrió, diciendo que todo iba bien y que el bebé se desarrollaba a buen ritmo. Ya era bastante fácil determinar el sexo del bebé, pero Amina pidió que anotaran los resultados en una tarjeta y la sellaran para abrirla con Michael cuando llegaran a casa. Quería que lo hicieran juntos, como una pareja. Pero en el camino de vuelta se sintió extrañamente inquieta, todo parecía ralentizarse, y por su mente pasaron pensamientos como que Michael podría no cumplir su promesa de ir a ver a sus padres. O peor aún, podría explotar de nuevo al ver los resultados. Cuando regresó a la casa, encontró a su marido sentado en el sofá con una extraña expresión en el rostro, distante y concentrado al mismo tiempo. Le temblaban las manos y tenía una botella de whisky vacía sobre la mesa. Al ver a Amina, se levantó y preguntó, ¿qué han dicho los médicos? Ella sonrió tímidamente y le tendió el sobre, ofreciéndole abrirlo juntos para averiguar el sexo del bebé. Pero Michael estalló de repente, tiró el sobre al suelo y gritó, no me importa si es niña o niño, no es mi bebé. Es producto de tu sangre africana y no quiero ese tipo de vergüenza. Ella retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Una forma tan abierta y humillante de racismo, y de labios de su marido, sacudió a Amina hasta la médula. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Intentó decir que si él no estaba preparado, podían vivir separados. Que ella no le impondría su vida. Pero Michael se enfadó aún más, diciendo que ella lo había estropeado todo, que sus padres le darían la espalda y sus amigos se reirían. Por un momento, ella pensó que iba a darle un puñetazo, pero se contuvo. Amina preguntó desesperada, ¿por qué no me dejas ir si odias tanto todo de mí y de nuestro hijo? Su respuesta sonó como un juicio, no lo odio. Simplemente no puedo vivir con la idea de que mi hijo tenga esos antecedentes. Preferiría que no lo tuviera. Aquellas palabras le quemaron el corazón, haciéndola estremecerse y darse cuenta de la profundidad de la desesperanza. Quería huir, pero no tenía fuerzas. Tal vez aún esperaba que fuera solo un arrebato de ira que se le pasaría si le dejaba en paz. Esa misma noche se produjo el primer maltrato físico, que hizo que Amina perdiera el equilibrio. Intentó recluirse en el dormitorio para calmarse, pero Michael irrumpió y continuó con sus insultos. De repente, la agarró de la muñeca y la empujó sobre la cama, gritándole que no entiende nada de lo que significa nacer en una familia conservadora de Texas. Amina intentó defenderse, llorando, rogándole que entrara en razón. Pero él le abofeteó la cara con rabia, y entonces se dio cuenta de que ella se llevaba las manos al estómago, y se quedó helado. Al parecer, en ese momento se dio cuenta de que casi había herido a una mujer embarazada. Con un gemido ahogado, la soltó y salió de la habitación. En el pasillo se le oía romper a llorar, o más bien gruñir violentamente por su lucha interna. Amina, que respiraba agitadamente, trató de darse cuenta de que aquello había sucedido realmente, de que el hombre que antes había parecido cariñoso y afectuoso ahora la golpeaba por su odio a la sangre extranjera.
En el mismo instante recordó el consejo de sus amigos, que decían que en tales casos había que huir inmediatamente, sin mirar atrás. Pero sintió vértigo, dolor por el golpe y también una terrible confusión emocional. Seguía amándole, seguía esperando un hijo suyo. Y, a pesar del horror, aún albergaba la ingenua esperanza de que se produjera un milagro, de que él entrara en razón o se fuera a otro lugar a reflexionar. La mañana siguiente transcurrió en un tenso silencio, como si ambos temieran decir una palabra. Michael se paseaba por la casa, evitando encontrarse con su mirada, y ella intentaba mantenerse alejada, temerosa de nuevos arrebatos. Pero el silencio solo empeoraba las cosas, convirtiendo la casa en una caldera cerrada, lista para explotar a la menor sacudida. Hacia el mediodía, Michael anunció de repente que tenían que hablar seriamente y pidió a Amina que le esperara en la cocina. Ella se sentó temblorosa, sin saber qué decisión pretendía anunciarle. Volvió media hora más tarde, mientras parecía caminar en círculos, reflexionando. Cuando por fin habló, había una especie de fatalidad en su voz: tienes que irte. Deja que te lleve a un hotel o algo donde puedas quedarte hasta que se resuelva lo del embarazo. Y luego, quizá vuelva, pero todo esto es demasiado duro para mí. Las palabras calaron hondo. No dijo directamente que se deshiciera de la niña, pero la implicación era clara: no quería reconocerla ni a ella ni a la vida que crecía en su interior. Amina sintió con el rostro en blanco, dándose cuenta de que era peligroso e inútil discutir ahora. Lo único que pudo decir fue: déjame al menos recoger mis cosas y mis papeles. No sé a quién voy a ir. Su respuesta: ese es tu problema. Empaca rápido. Volvió al armario para sacar su maleta, mareada por la pena. ¿Cómo podía una mujer que había venido de África creyendo en el sueño de la felicidad americana acabar en semejante pesadilla? ¿Por qué el hombre que le había hecho votos para amarla y protegerla estaba dispuesto a echarla, e incluso en su posición? Se sorprendió a sí misma pensando que todo era un sueño. Pero no sabía que se volvería aún más oscuro cuando el corazón de Michael se llenara de la desesperación y la agresividad que le habían llevado a cometer el crimen. Una hora más tarde, Amina ya estaba cerrando la pequeña bolsa que había preparado solo con lo imprescindible. Decidió que volvería más tarde a por el resto de sus pertenencias cuando encontrara un lugar seguro. Mientras tanto, Michael estaba sentado en el salón, mirando al vacío, con una botella de whisky a medio llenar a su lado. De vez en cuando daba un sorbo, y por el tenso temblor de sus manos se adivinaba la lucha huracanada que se libraba en su interior. Cuando Amina salió del dormitorio con su bolso, él la miró con una expresión llena de rabia y dolor. «Yo te llevaré», murmuró con los labios comprimidos. Ella asintió en silencio, arreglándose el pelo e intentando no delatar sus lágrimas. Caminaron hasta el coche aparcado. El día era sorprendentemente soleado y sin viento, como si la propia naturaleza no quisiera estropear el tiempo. Pero en el interior de Michael ya arreciaba la tormenta. Arrancó el motor, pisó el acelerador y el coche salió a toda velocidad del patio. Por el camino reinaba un silencio absoluto, tan opresivo que el aire del habitáculo parecía pesado. Amina trató de no mirar a su marido, sintiendo que cualquier palabra o mirada suya podría provocar de nuevo su agresividad. Cuando llegaron a una carretera rural desierta, por la que normalmente no circulaba nadie, supuso que no era la carretera al hotel o a alguna parte conocida de la ciudad. Su corazón se aceleró tanto que parecía a punto de estallar. «Michael, ¿a dónde vamos?», se atrevió a preguntar, con voz temblorosa. Él no contestó. Agarró el volante con más fuerza, y por la expresión de su cara se notaba que estaba dispuesto a hacer algo terrible. Durante varios minutos el coche se adentró en el páramo, rodeado de arbustos y árboles ralos. Finalmente frenó bruscamente, puso la caja de cambios en park y se volvió hacia su mujer. Amina tuvo tiempo de ver las llamas perdidas que ardían en sus ojos antes de que él sacara algo brillante del bolsillo de su chaqueta, una navaja plegable. Se quedó helada, incapaz de creer que esto estuviera ocurriendo en la vida real. Intentó abrir la puerta, pero él cerró inmediatamente las cerraduras. «Me has arruinado la vida, siseó Michael. Todos me darán la espalda. No criaré a un niño al que acosarán y harán sentir vergüenza todos los días».
Amina intentó desesperadamente llegar a su humanidad. Por favor, hablemos. Me iré, decidiremos con calma, no forzaré a nadie. Pero parecía que él ya no percibía sus palabras. En su interior todos los sentimientos se mezclaban en una masa oscura que gobernaba sus actos. Los gritos de Amina de «Mako, no», resonaban en el descampado, pero nadie los oía. Ningún transeúnte, ningún vecino en kilómetros a la redonda. En un arrebato de ira, blandió el cuchillo. Se produjo un breve pero desesperado forcejeo, Amina arañando, intentando apartar sus manos, llorando, suplicándole que no lo hiciera. Consiguió agarrar la hoja durante una fracción de segundo, magullándose la palma, pero él se apartó y la apuñaló en la zona del pecho con un gruñido. La conmoción y el dolor le agarrotaron el cuerpo. Miró fijamente a su marido, incapaz de comprender cómo era posible que él, que una vez le había prometido amarla, cometiera ahora un acto tan terrible. Uno a uno, se sucedieron varios golpes hasta que su grito fue cortado y su alma se desvaneció en el silencio. Cuando todo quedó en silencio, Mako se sentó en el coche respirando agitadamente, junto al cuerpo sin aliento de su mujer embarazada. El miedo, la rabia, la desesperación y la conciencia de la inevitabilidad del ajuste de cuentas se mezclaron. Tras recuperarse del shock inicial, Mako miró frenéticamente a su alrededor. Aquí, en una carretera desierta, edificios abandonados a un lado y vegetación salvaje al otro. Al darse cuenta de que había convertido la situación en una auténtica pesadilla, se dispuso a cubrir sus huellas. Salió del coche, abrió el maletero y sacó una vieja y gruesa tela escocesa. Le temblaban las manos y le caían gotas de sudor por las sienes. Envolvió rápidamente el cuerpo de Amina, evitando cuidadosamente mirarle a la cara, y arrastró el fardo hasta lo más profundo de los arbustos del borde de la carretera. Lo dejó allí, entre las ramas espinosas y el polvo, con la esperanza de que nadie lo encontrara. En mi cabeza pensaba, ¿qué he hecho? Pero ahora no puedo echarme atrás, tengo que esconderlo todo. Quizá ya se había dado cuenta de que tenía pocas posibilidades de escapar a la justicia. Pero actuó en automático. Luego, con las prisas, volvió atrás, apagó el coche y miró las manchas de sangre que habían quedado en el interior. Le pareció que todo olía a muerte. Apretando los dientes, limpió el cuchillo con la chaqueta y lo arrojó junto al cadáver como si tratara de destruir pruebas. El corazón le latía tan fuerte que pensó que le iba a estallar. Al recoger el bolso de su mujer, vio en él cosas para el bebé, calcetines diminutos, un folleto de embarazo. Aquella imagen le provocó un nuevo ataque, agarrando los calcetines, los tiró a un lado, como si tratara de borrar la idea misma de que había otra vida dentro. Cubriendo sus huellas lo mejor que pudo, Mako se alejó a toda prisa. Al cabo de unos kilómetros se dio cuenta de lo que había hecho y giró bruscamente hacia una gasolinera, donde intentaba decidir qué hacer a continuación, si correr a buscar a sus padres, si considerarlo un accidente. En la gasolinera compró rápidamente una botella de agua y trató de limpiarse las manchas de sangre de las manos, eliminando toda sospecha. El empleado, ocupado en sus propios asuntos, no se dio cuenta de que le temblaban los dedos y su mirada se desviaba como la de una persona que ha sufrido un terrible shock. Nadie en la cola sabía que a un par de kilómetros, entre los arbustos, yacía la mujer moribunda a la que una vez había amado. De vuelta al coche, Mako se puso al volante y permaneció sentado largo rato, mirando por el retrovisor, como si temiera ver allí el fantasma de Amina. Finalmente, aceleró y regresó a la ciudad. Tal vez esperaba que nunca se descubriera este terrible episodio, pues el barrio estaba desierto y ¿quién iba a buscarla en medio de la nada? Pero el tiempo demostrará que el asesinato de una mujer embarazada no puede pasar desapercibido. Amigos, médicos, vecinos, todos empezarán a preguntarse tarde o temprano dónde desapareció Amina. Y entonces la verdad empezará a salir a la luz, paso a paso. La primera en dar la voz de alarma fue la amiga de Amina, que la había estado esperando ese día para ayudarla con las compras para su bebé. Como no la esperaba, empezó a llamarla por teléfono, pero nadie contestaba. Por la noche fue a la casa donde vivía Mako, pero su coche estaba en la puerta y nadie respondió a la llamada. Extraño, porque Amina prometió estar disponible y no dijo nada de irse.
A mitad del día siguiente, la amiga se preocupó y se puso en contacto con varios conocidos comunes. Nadie había visto a Amina. Al no encontrar otra explicación, la gente empezó a especular con la posibilidad de que se hubiera ido con sus parientes. Solo que ella no tenía ninguno en Estados Unidos. Un amigo pidió ayuda a la iglesia local donde Amina había estado varias veces, explicando que la joven embarazada había desaparecido de repente. La policía no intervino de inmediato. Un adulto puede desaparecer voluntariamente durante un tiempo si no hay pruebas directas de violencia. Pero 2 días después de la desaparición de Amina, su compañera de trabajo se presentó en comisaría. Dijo que no se había presentado a su turno, aunque siempre había sido puntual. Además, su embarazo requería una visita al médico y no había registros de visitas a las clínicas más cercanas. Los guardias empezaron a interrogar a Mako. Este respondió con pereza que su mujer se había ido por asuntos familiares, supuestamente a otro estado donde tenía parientes lejanos. Cuando la policía le preguntó la dirección, se encogió de hombros y dijo que no lo sabía. Esto ya parecía sospechoso. El día anterior, un agente del barrio fue a su casa a hacerle preguntas. Mako le recibió en la puerta, visiblemente nervioso, y le invitó a pasar. Dentro, todo parecía ordenado, sin signos visibles de lucha. Sin embargo, el experimentado agente observó que el cuarto de baño olía a cloro, como si hubieran fregado la superficie recientemente. En la conversación Mako se mostró confuso, no podía decir con seguridad cuándo se había marchado Amina, ni cómo ponerse en contacto con ella. Cuando le preguntaron por qué no estaba preocupado por su mujer embarazada, murmuró sombríamente, quizá haya decidido dejarme. Es su elección. El agente tuvo la sensación de que no era tan sencillo. Pero no había pruebas directas para detenerla. Los amigos de Amina, intuyendo que la policía iba más lenta de lo que les hubiera gustado, organizaron una búsqueda por su cuenta. Con la ayuda de voluntarios, colocaron carteles con su foto en gasolineras y tiendas, preguntaron a los taxistas y buscaron pistas en las redes sociales. Pero todo fue en vano, fue como si Amina hubiera desaparecido en un instante. Sus instintos les decían que el caso olía mal, porque no había ninguna explicación de por qué había dejado de ponerse en contacto con ellos. Así pasó una semana, y la investigación estaba estancada, hasta que un transeúnte casual se topó con el macabro hallazgo junto a un tramo desierto de carretera. Una residente local que paseaba a su perro observó un objeto extraño entre los arbustos, desechado, como pensó en un primer momento, por alguien desde un coche. Cuando se acercó, vio una especie de tela bajo las ramas y algunos objetos esparcidos, entre ellos unos calcetines diminutos de niño. El perro empezó a ladrar y a tirar hacia un lado. La mujer se aventuró a echar un vistazo por el lugar. Cuando se topó con el cuerpo sin vida, gritó y se apresuró a llamar al 911. La policía llegó y acordonó la zona. Los forenses dedujeron inmediatamente que habían encontrado a una mujer embarazada desaparecida, cuya desaparición habían denunciado activistas y una amiga. Los análisis mostraron indicios de heridas de arma blanca y un intento de encubrir el crimen. El cadáver estaba modestamente camuflado y el asesino intentaba eliminar posibles pruebas. Cuando la policía identificó el cadáver como el de Amina y la autopsia confirmó el embarazo y la muerte violenta, todas las sospechas recayeron sobre su marido. Michael fue llamado a interrogatorio, donde inicialmente intentó negarlo, afirmó que no sabía nada, que su mujer se había escapado y que tenían problemas conyugales. Pero los investigadores ya tenían material que indicaba su posible implicación, declaraciones contradictorias, falta de coartada, extraños restos de ropa en la casa. Los criminalistas, al llegar con un registro, encontraron en el maletero del coche pequeñas salpicaduras de color marrón que, según una prueba preliminar, resultaron ser sangre. También encontraron unos cabellos largos pertenecientes a Amina en el suelo del habitáculo. Mako no pudo dar ninguna explicación convincente de por qué aparecían allí en tal cantidad. Se supo además que en las últimas semanas había cambiado su comportamiento en el trabajo, marchándose a menudo con diversos pretextos, y que el día de la desaparición de Amina se marchó temprano sin especificar a dónde iba. Las cámaras de vigilancia grabaron su coche en dirección a una carretera abandonada,
casi al mismo tiempo que Amina dejaba de ponerse en contacto con él. Al enfrentarse a estos hechos, empezó a confundirse, afirmaba que la había llevado a la estación de autobuses o que ella le había pedido que la dejara en la autopista. Todo ello sonaba extremadamente sospechoso y no cuadraba con matices lógicos. Durante una inspección a fondo de la casa, la policía observó huellas que ocultaban reparaciones cosméticas recientes en una pequeña sección del suelo. Más tarde, con la ayuda de luminol, los expertos descubrieron que había restos de sangre que permanecían incluso después de intentar limpiarlos. Todo apuntaba a que se trataba de la casa o el coche donde había tenido lugar la pelea. Los amigos de Amina declararon entre lágrimas que la pareja había tenido conflictos a causa del embarazo, sugiriendo que Michael se había tomado la noticia negativamente debido a prejuicios raciales. Así lo confirmaron también algunos de sus familiares, señalando que estaba deprimido por tener un hijo con una mujer africana. Así que la investigación acabó formando una versión. Michael, asustado por la condena de la familia conservadora y de la sociedad, entró en un pánico racista, decidiendo resolver radicalmente el problema de su mujer embarazada. Fue acusado de asesinato. Bajo el peso de las pruebas, se derrumbó e intentó justificarse diciendo que se dio a la ira sin querer matar a nadie. Pero el apuñalamiento, unido a sus vanos intentos de ocultar el cadáver, contaban otra historia. Se trataba de un crimen deliberado y brutal. Cuando el fiscal dijo en el juicio que era una de las peores manifestaciones de prejuicios raciales y miedo a la censura pública, el público de la sala se sumió en un pesado silencio. La amiga de Amina, que fue la primera en dar la voz de alarma con la esperanza de salvarla, también estaba presente. Sentada entre el público, sollozaba mientras escuchaba el relato detallado de la muerte de una mujer cercana a ella y de su hijo nonato. Durante el juicio, Michael fue incapaz de refutar las pruebas, la sangre en su coche, los signos de lucha, las numerosas declaraciones de los testigos. El jurado le declaró culpable por unanimidad del asesinato premeditado de su mujer embarazada. El juez anunció la sentencia: cadena perpetua sin libertad condicional. Tras sus palabras, la sala se paralizó un instante y luego rompió en sollozos silenciosos y pesados suspiros. Michael fue conducido escoltado, sin levantar la vista de los periodistas ni del público. Los padres de la fallecida Amina no pudieron estar presentes, fueron informados del veredicto por videoconferencia. Este fue el final de una tragedia que siempre será un símbolo de cómo el miedo a ser juzgado y la lealtad fanática a los prejuicios raciales pueden llevar a una persona a cometer los crímenes más oscuros.